Cumbre de las Américas. Saben ustedes que estuvo allí la presidenta en Panamá y tuvo un discurso muy pero muy duro en contra de Barack Obama, algo que sorprendió muchísimo a los presidentes que estaban allí porque el contexto de esta Cumbre de las Américas era más bien el contrario, era el contexto en el cual Barack Obama se estaba encontrando con Raúl Castro, era el encuentro entre un presidente de los Estados Unidos y un presidente de Cuba después de 53 años. La última vez habían sido Batista e Eisenhower quienes se habían encontrado, por supuesto antes de la llegada de Fidel Castro, así que era claramente una cumbre que tenía ese clima político y así lo entendieron incluso Raúl Castro como Nicolás Maduro. Cristina se mostró más radical y más combativa todavía y más a la izquierda que Cuba y que Venezuela y cuestionó la política exterior de los Estados Unidos, pidió que se deje sin efecto el decreto que considera como una amenaza a Venezuela, ¿sí?, al país que gobierna Maduro, y habló de Obama de una manera muy similar a como hace aquí con los candidatos de la oposición. Lo criticó por unas palabras que dijo con respecto a que él miraba al futuro y no miraba tanto al pasado, entonces le recriminó no ser un amante de la historia. Dijo Cristina que ella sí lo era, que ella era una amante y una estudiosa de la historia, y también le reprochó luego no estar en el recinto mientras la presidenta Cristina Kirchner daba su discurso. Obama se retiró, Cristina habló en el puesto número 7, Obama ya había hablado, y entonces se retiró para tener unos encuentros bilaterales y Cristina dijo, bueno, ¿está, no está? Como que miró a ver si estaba Obama, dijo, bueno, no está, seguramente después le contarán qué es lo que yo estoy diciendo. Para hacer una reflexión sobre esto está Roberto García Moritán, él es ex vicecanciller. García Moritán, buenos días, aquí lo saluda Diego Leo con el programa de La Nata, ¿cómo le va? Hola Diego, y te digo que estás haciendo un excelente trabajo, pero con todo, si me disculpas, extraño la voz incisiva de Jorge, pero entiendo que se está recuperando bien. Está muy bien, Jorge, la verdad es que yo digo un poco en serio que en cualquier instante puede aparecer, así que eso nos tiene muy contentos. Bueno, sería muy bueno, porque uno extraña, a pesar que, como digo, que estás haciendo un excelente trabajo y tenés buenos maestros como tu padre y Jorge. Así que, y has hecho una buena síntesis de lo que estaba ocurriendo en Panamá, donde la presidenta pareció no haber entendido el acontecimiento histórico que se estaba generando, que los actores centrales eran otros, y lamentablemente, porque creo que a todos nos duele por ser la presidenta de la nación, parece que ella se quedó en Buenos Aires o en otra época cuando pronunció el discurso. Esa es la sensación, ¿no? Que la presidenta ayer en la Cumbre de las Américas no le habló a sus pares, no le habló a los otros presidentes, no le habló tampoco al mundo, sino que le habló al mercado interno, ¿no? Sí, es una pena porque creo que desaprovechó una oportunidad magnífica de hablar con altura, con calidad, con prudencia diplomática, con responsabilidad, frente a un nuevo clima regional, porque como vos destacabas, es un hecho, independientemente de la opinión de los países involucrados, es un hecho histórico porque reunía, después de más de 50 años, a los 35 países del hemisferio. Ese dato de por sí era relevante y en una mañana que empezaba realmente de manera magnífica, con una gran altura diplomática de Raúl Castro, con cordialidad hacia el presidente Obama, Obama tratando también con altura las diferencias, es decir, hombres que están en polos opuestos, claro, pero que fueron capaces de plantear sus diferencias con una calidad realmente notable. Hasta el propio Maduro extendió una mano, dado el clima que existía, y de golpe la verborragia de la presidenta me parece que se desorientó. Supongo que no fue advertida por sus asesores en el clima en el que estaba. Ahora, disculpe, Estados Unidos mantiene esa calificación de que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos, o sea que desde el punto de vista concreto eso no ha cambiado. Y creo que la Casa Blanca lo dejó con claridad, que ese decreto no iba a ser alterado. Dijo, sin embargo, Obama dijo, sin embargo lo reconoció públicamente de que Venezuela no era una amenaza. ¿Y por qué no? Entonces, ¿por qué no baja el decreto? La excusa fue en términos burocráticos nacionales. Quizás existan otras consideraciones más complejas que no conocemos. ¿A usted le parece que un tema burocrático puede llevar a
no derogar una norma que coloca a un país como Venezuela como una amenaza para Estados Unidos? No, a eso se refirió la presidenta. Es un eufemismo diplomático, Diego, para señalar Ismael está hablando. Ismael, para señalar que las diferencias persisten y son agudas. La situación venezolana es de una enorme gravedad interna. Hay presos políticos. Dilma Rousseff lo destacó con énfasis, la falta de garantías que existen para las próximas elecciones, donde existen numerosos presos políticos. El mismo presidente del Uruguay, y el discurso de la presidenta pareció desencajado en un clima que reconoce la excepcionalidad de la situación venezolana en términos de derechos humanos y democracia, ¿no? Sí, bueno, pero de ahí a decir que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos me parece que es una barbaridad. Bueno, es cierto que hay una exageración en nuestra interpretación, y yo coincido, sobre ese aspecto. Existen otros temas menos conocidos por nosotros que puede haber llevado a ese calificativo. No sé si es así o no, pero evidentemente el riesgo que señalan algunas fuentes especializadas norteamericanas de bases logísticas para los bombarderos rusos en Nicaragua y eventualmente en Venezuela pueden llevar quizás a esa afirmación que, coincido con ustedes, en mi opinión puede ser exagerada. Creo que todos los países de la región han coincidido en ese punto, y sin embargo, evidentemente Venezuela sigue siendo un foco de atención. Lamentablemente UNASUR no lo ha tenido así, pero como hemos visto un cambio de la actitud de Brasil y de Uruguay, es previsible que en el futuro veamos una actitud más comprometida de UNASUR, siempre y cuando algunos países menos proclives o más favorables a Caracas no lo impidan, ¿no? García Moritán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Nico? Ahora, estos discursos de la presidenta, ¿no? ¿Son solamente discursos o traen consecuencias concretas después para el país? Si estuviéramos en el principio de una etapa gubernamental, creo que sí, las consecuencias serían bastante incómodas. Pero por suerte estamos en el final, en los últimos meses del actual gobierno, con lo cual es de pensar que la circunstancia va a cambiar con la nueva administración. Evidentemente el esfuerzo del nuevo presidente en términos diplomáticos van a ser mayores, porque la presidenta y su canciller no han evitado poner a la Argentina en situaciones varias e incómodas. García Moritán Levinas, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? En general los países como Brasil, como Estados Unidos y tantos otros tienen políticas de Estado. ¿Cómo hacen los americanos o otra gente de Europa para distinguir la diferencia entre Argentina y los otros países, y cómo saben que esto se termina y no es una política de Estado la posición de la presidenta? Por suerte los países serios tienen embajadas que informan las circunstancias. Creo que leen y escuchan a los candidatos presidenciales, y creo que el anuncio que ellos nos mandan es de que empieza una Argentina distinta, una Argentina abierta al mundo, equilibrada, y que va a adoptar actitudes responsables en los temas primordiales que hacen a la seguridad o que hacen a las relaciones internacionales. ¿Por qué dice usted desde esa eso? perspectiva imagino que hay un enfoque esperanzador por el gobierno que viene. ¿Por qué usted dice eso? ¿Usted cree que las elecciones van a marcar un cambio? Y yo creo que sí, cualquiera de los presidentes que asuman en diciembre, estoy convencido, va a plantear una reorientación de la política exterior, y la Argentina va a volver, por lo menos en términos de convicciones, valores y principios, a levantar sus banderas diplomáticas tradicionales. ¿Incluido Scioli? Yo sería un poco más cauto con Scioli, porque no he oído en términos de política internacional consideraciones agudas. Sí las he oído con amplitud por parte de Sergio Massa. Veo en él un estadista que ve la necesidad de que la Argentina tenga una diplomacia, una política exterior acorde con el siglo XXI, acorde con el interés nacional. Me parece interpretar por parte de Macri pensamientos similares, no los conozco tanto. Justamente sobre esto le quería preguntar, porque se conoce un documento que firman un montón de hombres que estuvieron muy vinculados, por supuesto, a la Cancillería y las relaciones internacionales de Argentina. Nombro algunos porque son un montón. Bueno, usted, ¿no? Roberto García Moritán, Jorge Castro, Andrés Cisneros, Diego Velar.
Juan Pablo Loyer, Fernando Petrella, Rogelio Fischer, Fulvio Pomeo, Jesús Rodríguez, Sebastián... Digo, hay un montón de gente que firma un documento que se llama Reflexiones sobre los desafíos externos de la Argentina. Seremos afuera lo que seamos adentro. ¿Qué es lo que ustedes quieren expresar en este documento, más allá de lo que nos viene diciendo? Supongo que profundizará ese camino, ¿no? Yo creo que el ejercicio interesante es uno muy parecido al que tuvieron los exsecretarios de Energía y secretarios de Agricultura, en el sentido de hacer un esfuerzo de convergencia de visiones. El grupo de estos 16 colegas y amigos tenemos posiciones políticas distintas. La amplia mayoría milita en partidos opuestos. Sin embargo, nos sentamos a buscar coincidencias, consensos, porque creo que la Argentina que viene necesita justamente de eso, de reflexiones conjuntas y tratar de encontrar visiones comunes para ayudar a esa Argentina nueva que empezará a partir de fin de año. Y este primer ejercicio ha tenido esa vocación de tratar de ver cómo convergemos en algunas visiones comunes, a pesar de pertenecer o de militar en fuerzas políticas distintas. Es cierto, la verdad es que la lista de los firmantes tienen un nivel de pluralismo partidario realmente interesante y esperanzador. Y eso es bueno, yo creo, Diego, porque yo creo que es la Argentina que necesitamos, el hecho de que todos tengamos la capacidad de reflexionar, de ver lo bueno de la visión del otro, de ver cómo acomodamos posiciones comunes, donde encontramos caminos de futuro. Y lo que miramos, al mirar la política exterior, no es que coincidamos en todos los temas, ¿no? De hecho, las divergencias son obvias que pueden existir y son naturales y son respetadas. El hecho es el esfuerzo de tratar de encontrar visiones y horizontes comunes, y este primer ejercicio tiende a ese propósito. Existe una Argentina que puede encontrar en nuestras diferencias políticas individuales un horizonte común y abrir una esperanza de un país serio, responsable, como el que todos ambicionamos. Roberto García Moritán, gracias por la comunicación. No, a ustedes. Adiós, era el ex vicecanciller Roberto García Moritán.